Hola, buenos días. Vamos a analizar en el vídeo de hoy la situación de los índices más importantes, tanto europeos como americanos, y ver si presentan alguna correlación o alguna disparidad importantes entre ellos, ¿no? Comenzamos con el IBEX 35, que es el gráfico que tienen en pantalla, y como ven, pues a corto plazo es el que probablemente se está comportando con una cierta mayor alegría, ¿no? Vemos que ha sido el primero en romper el techo del canal bajista en el que prácticamente todos los europeos están o estaban metidos y lo ha hecho con mayor fortaleza que otros. La proyección mínima de la anchura del canal nos invita a pensar en búsqueda de niveles mínimos en la tremenda resistencia que plantea en los entornos de 9.950, pero no tendría por qué quedarse ahí caso de suceder este movimiento y podríamos verlo avanzar hacia la zona de 10.200, 10.300. ¿Cuál es a corto plazo la zona a vigilar? Pues precisamente el origen del hueco que dio lugar a la ruptura precisamente de la directriz bajista y techo de ese canal, y por lo tanto vamos a vigilar la zona de los 9.540 o, si lo preferimos en precios de cierre, por la zona de 9.500 aproximadamente. Así que mientras permanezca por encima de esa zona, cabe pensar en una continuidad del rebote. En el caso del DAX, la ruptura ha sido, digamos que con menor ímpetu, pero ruptura al fin y al cabo, y está tratando de consolidar por encima el movimiento de ayer. De momento cabe interpretarlo como de un simple pullback, volver a testar el nivel perdido previamente, y aquí la proyección, dado que la anchura era superior, pues sí nos invita a pensar en niveles en los entornos de 13.000 puntos aproximadamente. Lo mismo, nivel a vigilar muy importante, la zona de 12.000 por debajo de la cual, pues no digo que las cosas se volvieran especialmente peligrosas, pero sí nos devolvería a esa lateralidad que lo hace circular por zonas demasiado próximas a soportes muy relevantes de medio plazo, como serían los 11.800. Y en el caso del Eurostox, pues tres cuartos de lo mismo. Ha roto el mismo canal en el que estaba también metido el precio y se puede proyectar hacia la zona de 3.600 aproximadamente en primera instancia. De hecho, en ninguno de los índices europeos observamos que haya divergencias en el MACD, todos ellos cruzados entre sí al alza y muy próximos ya a hacerlo por encima de la zona de cero, lo cual certificaría que efectivamente el movimiento tiene una cierta bondad y posibilidades de continuación. En el caso de los índices americanos, este es el Dow Jones, que vemos que se está moviendo dentro de lo que es un triángulo rectángulo descendente, pero que en su momento también fue un triángulo simétrico, trazando la directriz por aquí. Es más, se está aproximando tanto al vértice que corremos el riesgo de que tenga las mismas repercusiones que cuando precisamente rompió este triángulo, es decir, ninguna. Ninguna. Tiene que hacer algo, tiene que manifestar alguna tendencia, aunque sea de corto plazo. La primera señal pues la tendríamos rompiendo la directriz bajista en los entornos de 24.700 y sobre todo cerrando el hueco el último que nos dejó a la baja en 24.700. Bueno, serían señales de que efectivamente quiere volver a intentar tantear sus máximos históricos, ¿por qué no? Incluso superarlos. En el caso y zona desde luego a vigilar muy especialmente, los 23.380, que como vemos ya en dos ocasiones, y además bastante alejadas entre sí en el tiempo, pues ha servido para detener el deterioro del precio. En el SP500 igual, no acaba de confirmar por encima de las resistencias que a corto plazo está formando, pero no pierde los soportes importantes que nos dejó pues en la zona. Vamos a plantear como tope la zona de 2.530. Y en el caso del Nasdaq 100, a corto plazo el más deteriorado, pero también es el que más había corrido con mucha diferencia, y veremos si es capaz de superar esa resistencia que presenta en los entornos de 6.630. Y nivel a vigilar 6.300 aproximadamente, pero es que es verdad que los americanos a corto plazo están haciendo incluso menos que los europeos. Lo que nos dan un día nos lo quitan al siguiente, y casi con el mismo criterio, es decir, pues con ninguno, ¿no? Lo que pasa es que observando la situación de los índices europeos,
claro, hay dos situaciones que pueden convertirse o que se están convirtiendo en dos barreras importantes para continuar al alza. La primera de ellas es la evolución del euro dólar. Como vemos recientemente, el euro de nuevo recorriendo el camino hacia la resistencia que presenta en los entornos de 1,2575, y eso sí dificulta la capacidad exportadora de tantas, de muchísimas empresas importantes dentro del contexto continental, ¿no? Con lo cual, bueno, pues es un dato a vigilar, a tener en cuenta, y síntoma de que, pese a que sigamos subiendo, que a mí me parece el escenario más probable, al menos a corto plazo, pues la alegría no va a ser mucha. Y la otra barrera, sin duda, la evolución del índice sectorial bancario europeo. Fíjense cómo son demasiadas ya las jornadas de permanencia por debajo del tremendo soporte que desde abril del año pasado había servido en cada momento para detener el deterioro del precio. Bueno, lo que también cabe pensar es que si vuelve a situarse por encima, al tiempo estará rompiendo la directriz bajista y techo del canal en el que está metido el precio, con lo cual, si es capaz de superar estos entornos de 127,70, probablemente haya bastante alegría para volver a recuperar los niveles de resistencia en los entornos de 140, y eso estamos hablando de un 6, un 7%, que es también lo que creemos puede suceder en el conjunto de los índices. Y no olvidemos, por fin, que en breve comienza la campaña de presentación nuevamente de resultados trimestrales, y que esto puede añadir una volatilidad extraordinaria si nuestras inversiones las tenemos en acciones concretas. Y pensando en que este escenario sea el que se puede desarrollar, es decir, el de una continuidad alcista en el corto plazo, yo creo que sería preferible tratar de aprovecharlo en índices más que en acciones, precisamente para evitarnos esa volatilidad, ¿no? Y bueno, pues sin más, como siempre, feliz negocio.